Bienvenidos a Polos Opuestos. Yo soy Margarita Rojas y hoy estoy con ustedes en lugar de Noemí Sanín, quien atiende compromisos internacionales. El tema de hoy no puede ser otro que la crisis que sufre el proceso de paz con las FARC, suspendido ante el secuestro del general Rubén Darío Alzate, justo cuando este proceso cumple 2 años. Para discutir sobre las causas y las consecuencias de este hecho están con nosotros Víctor G. Ricardo, excomisionado de paz durante el fallido proceso de negociación con las FARC en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, y Ramiro Bejarano, analista político y columnista, una persona que sigue de cerca lo que se vive alrededor de esta negociación con las FARC. Bienvenidos, señores, y antes de entrar en el debate quisiera que escucháramos al presidente Juan Manuel Santos cuando anunció la crítica situación que enfrenta hoy este nuevo intento por la paz. Mientras esta situación no se solucione, óigase bien, mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. Confío en que, con la intervención de los países garantes, con quienes ya entramos en contacto para ofrecer nuestra colaboración, se pueda encontrar rápidamente la respuesta que el país está esperando. Lo que ustedes acaban de ver hace parte de la respuesta que dieron las FARC. Del gobierno, el presidente. No voy a retomar. Cuando uno oye esto del presidente Santos se pregunta qué pueden ganar las FARC con todo este episodio. ¿No es más bien para ellos un tipo de papa caliente ahora en las manos que les pone precisamente presión? Empecemos con usted, doctor Víctor G., que los conoce bien y ha estado negociando con ellos. Yo creo que el presidente tomó una buena decisión al suspender el proceso, porque el país no hubiera admitido que el presidente hubiera guardado silencio o que el gobierno no hubiera tomado una actitud. Por otra parte, yo quiero decir una cosa con mucha franqueza. El problema no solamente es el general, el problema son los soldados y las gentes del común, que en este momento se están preguntando, bueno, ¿por qué se toma una decisión por el general mientras que nosotros también somos seres humanos? Lo que sí se abre la oportunidad es que en esta suspensión el gobierno fije unas nuevas reglas del juego en el procedimiento. Cuando iniciaron el proceso se dijo que iban a iniciar un proceso sin cese al fuego, un cese dentro del conflicto. Y eso pues es una regla del juego que evidentemente tiene que tomarse en cuenta porque es clara. Pero lo que no puede uno admitir como sociedad es que en un comunicado de las FARC, por ejemplo, ellos digan que el general que acaban de secuestrar tiene cuentas pendientes con ellos y que le hará un juicio popular, porque entonces es tanto como admitir que uno está en una mesa de negociación representando un Estado de Derecho con unas personas que quieren ejercer justicia por mano propia sin el Estado de Derecho. Entonces esa es la base fundamental por la cual yo considero que inmediatamente deben liberarlo, porque ellos no tienen derecho a tener nada, a ninguna persona. Se comprometieron en no tener secuestrados. Claramente distingo que el general es un combatiente con ellos, que no es la parte que ellos dijeron que eran secuestrados, secuestros extorsivos, pero indudablemente cuando uno habla en una mesa de negociación, uno lo que tiene que producir son hechos de paz y no hechos de guerra. Lástima que el general haya cometido el error de irse allá, digamos que toda esa información como que no le cierra a uno, un general que es el hombre mayor formado en la lucha contra insurgente, que se mueve en un territorio donde la situación de orden público no es la mejor, que se va de civil a una persona, pues digamos que ahí sí, como dicen en el lenguaje popular, dio papaya para eso, pero el hecho de que haya dado papaya no quiere decir entonces que la sociedad vaya en contra del general a admitir lo que la guerrilla en un momento dado está exponiendo. Por eso yo sí creo que exigirle a la guerrilla la liberación inmediata como un hecho de paz es lo que puede consolidar realmente el diálogo serio en procura de la terminación del conflicto armado. La liberación del general, de la abogada, del cabo y de otros 2 soldados que están secuestrados en Tame, retomaron las FARC la política de secuestros que además en el pasado les salió muy mal, doctor Bejarano. Sin duda, no solamente entraron en contradicción con la promesa que han hecho de que no iban a secuestrar, sino que además han incurrido en unas ligerezas mayúsculas. Por ejemplo,
el general, claro que es un hombre combatiente, pero en las condiciones en las que se encontraba, estaba vestido de civil, estaba desarmado, iba con otra persona que se encontraba en las mismas circunstancias. Luego, una cosa es que él sea combatiente y otra que en ese momento se encontrara como un combatiente. Estaba por fuera del territorio de la confrontación, de manera que haberlo secuestrado fue un despropósito. Pero mire que además, en ese comunicado insólito que ha expedido las FARC, dicen que lo secuestraron porque es que hacen parte del estamento militar. Y resulta que la señora que estaba allí es una funcionaria, es una civil que como abogada le presta funciones de asesoría al ejército o al general Rubén Darío, pero ella es una civil y en consecuencia está, por supuesto, por fuera de cualquier posibilidad de que la consideren combatiente, porque con ese criterio entonces el mensajero del ejército, por estar al servicio del ejército, puede ser, según ellos, secuestrado porque lo consideran combatiente, y eso por supuesto es un despropósito mayúsculo. ¿Es más grave políticamente que tengan a una civil de nuevo secuestrada, a que incluso tengan a estos militares ahora de nuevo en su poder? Todo es igualmente grave, porque además yo creo que, por supuesto aquí falta mucha información, porque además se dio la malhadada circunstancia de que esto se produjo en un día de fiesta, en la mitad de un puente festivo, y entonces lo primero que se conoce pues es el expresidente Uribe estaba enterado de ese tema desde antes de que el gobierno lo supiera, y pone pues otra vez en entredicho quién está filtrando y por qué es que se está sucediendo eso. El presidente de la República, la primera manifestación que hizo fue preguntarse al ministro y al comandante de las fuerzas militares por qué estaba el general allá solo, desarmado, vestido de civil. Y yo estoy de acuerdo con la decisión que tomó el presidente de suspender los diálogos de paz. Tal vez en lo que yo pueda discrepar es en la manera como se fue dando este proceso. Porque fíjese que es que la decisión del presidente la toma esa noche en el marco de una reunión con el estamento militar. Y yo creo que lo que deba decidirse en torno a esto no es una decisión militar, esta es una decisión política. ¿Para qué apunto a eso? Porque me parece que era muy importante que en ese momento hubiera habido pues una reunión del presidente con su Consejo de Ministros, por ejemplo, o que hubiera habido la reunión que hubo al día siguiente con todos los comisionados que están en La Habana. Pero son cosas que aparentemente son de forma, pero son muy importantes, porque parecería como si la decisión hubiera sido fruto de la calentura en la que estaban los militares, con toda razón, por el secuestro infame del general. Pero lo importante es que una decisión de estas tomada en concurso con todas las fuerzas políticas, con los partidos políticos, con todos, de suspender, le habría dado mucho más respaldo y mucha más fortaleza. Hoy la tiene, ¿por qué? Porque el país está indignado. Y está indignado porque además violaron la promesa de no secuestrar. Y segundo, porque un comunicado que expide las FARC es absolutamente terrible. No solamente lo que ha dicho Víctor G., amenazar a ese general con que le van a hacer una especie de juicio popular, le dicen que tiene unas cuentas que tampoco clarifican. ¿Por qué? Porque él está en el otro lado. Pero además hay una frase que a mí me ha dejado helado. Mire esta frase que dice el comunicado: respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros. Llaman prisioneros, que no son prisioneros a la luz del DIH. DIH. Otra vez el debate. Bueno, y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Lo que aquí están diciendo es no se van a atrever a promover una acción de rescate porque no respondemos por ellos. Ahora, yo espero que también los liberen. Y yo entiendo que el discurso que dio el presidente anoche, la intervención, la locución presidencial, fíjense que el presidente habló de la necesidad de mantener suspendidos los diálogos, que ya acudió a los países amigos, y nunca mencionó que se hubieran impartido instrucciones a los militares para adelantar operativos de rescate. Nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente alberga la esperanza de que con esta fuerza política que ha tomado el asunto y con el apoyo de los países amigos, las FARC entiendan la brutalidad de lo que están haciendo. Sobre ese punto muy importante, hay de todas maneras, a pesar del llamado del presidente a una liberación incondicional, inmediata, hay operaciones militares y hay un rastreo, hay una búsqueda hoy en el Chocó. ¿Conviene eso, doctor Víctor G.?
Yo creo que el Estado de Derecho, a través de su institución militar, Fuerzas Armadas, pues no puede, digamos que dejarse coaccionar por una actitud, y le corresponde perseguir a todo el que esté por fuera del Estado de Derecho. Y lógicamente, con inteligencia, tiene que comenzar a hacer sus operativos. Lógicamente, y más cuando hay unas personas que son del cuerpo militar, pues deben tomar las previsiones para que no tengamos una mala noticia prontamente. Pero ¿previsiones qué tipo? De cómo lleven a cabo los operativos, las infiltraciones que hagan para rescatar a los secuestrados. Ya tienen experiencias positivas y negativas. Y lógicamente eso no van a comunicárnoslo a nosotros, ni nosotros podemos aspirar a saberlo, porque entonces hace parte, entre otras cosas, de una estrategia. Yo creo que las dos formas, uno, que se sientan un poco perseguidos, y otro, desde el punto de vista militar, y otro, que se sientan perseguidos por la opinión pública, o sea, políticamente, tanto nacional como internacionalmente, es la que puede dar frutos. Pero para mí hay una cosa fundamental, independientemente del general y los soldados y los civiles. Es que en esto tenemos que ser muy claros, porque de pronto la gente entiende que es que el Estado no actúa sino solamente cuando hay un secuestrado de primera. No, hay que actuar con los de primera, con los de segunda, con los de tercera, con todo el mundo. Pero lo que sí creo que es importante es que esto da pie a que se establezca un diálogo con la guerrilla sobre las reglas del juego que se están llevando a cabo en el proceso mismo. Porque no podemos, bajo la teoría de que como no se hizo un cese al fuego, seguir viendo que todos los días hay una acción de un secuestrado o una acción militar en contra del pueblo. Pero eso sería inaceptable para el estamento militar, que en este momento, a partir del secuestro del general Rubén Darío, entonces la guerrilla logre imponer como tema de negociación el aspecto de si debe haber un cese bilateral del fuego. No, yo no estoy hablando del cese bilateral, Ramiro, yo estoy hablando que si estamos hablando con la guerrilla y ellos están en disposición de conseguir el diálogo, y ellos han manifestado, entre otras cosas, que han adelantado en esa agenda. Hoy dijeron que parcialmente se han logrado acuerdos sobre los 3 primeros puntos y que se está avanzando sobre los otros. El Estado y el gobierno y la opinión les exija a ellos que no necesitan dar más muestras de acción de violencia, de terrorismo, para que no busquemos una salida del conflicto armado. Y sobre eso quiero contarles un antecedente. Cuando yo era alto comisionado para la paz, me encontré en una situación muchas veces parecida a esta, en que yo estaba dialogando con ellos y ellos estaban por otro lado disparando en los distintos municipios lejanos o fuera de la zona desmilitarizada en ese momento. Algún día le dije yo al señor Marulanda, que era el comandante de las FARC, y a Joaquín Gómez y a Raúl Reyes, les dije, mire, esto es insostenible. Uno no puede mostrarle al país que está dialogando con ustedes para buscar una solución del conflicto armado, mientras que los fusiles están sonando por todas partes y mientras los secuestros se están dando. Marulanda en aquella ocasión me dijo una frase que, si la vamos a mirar, evidentemente puede tener media razón. Decía, cuénteme una cosa, y entonces si yo dejo de disparar, ¿usted sigue hablando conmigo? No, a lo que quiero llevar yo es a decirles a ellos que nosotros queremos solucionar el conflicto armado, y para eso no necesitan ellos darnos mayores muestras de su capacidad de destrucción o de secuestro, si no, no estaremos ahí. Entonces yo creo que si ellos entran en conciencia de ello, lo que tienen que mostrar es hechos de paz. Un hecho de paz es liberar inmediatamente a los soldados, a los civiles y al general que tienen secuestrado. Un hecho de paz puede ser, por ejemplo, anunciar una tregua desde hoy para que el país esté tranquilo. Un hecho de paz quiere decir no exigir un cese bilateral del conflicto, de la guerra, sino más bien mostrar que ellos son capaces de tomar una decisión de ambientar la paz. ¿Debe haber entonces un cese bilateral del fuego como están pidiendo las FARC? Esa pregunta y otras vamos a responderlas después de que regresemos de comerciales. La captura del general la estamos presentando como un hecho normal de los que ocurren en la guerra. Mientras no haya un cese al fuego pactado, esto se va a seguir presentando.
Por eso hemos dicho, no se trata de un secuestrado, como ha dicho el ministro de la Defensa. Ha sido capturado en ejercicio de su mando y en su propio teatro de operaciones. Lo que ustedes acaban de ver hace parte de la respuesta que dieron las FARC desde La Habana, en Cuba. Y precisamente en esta segunda parte del programa quiero que hablemos sobre el alcance que podría tener esa respuesta y el pedido de las FARC de que ha llegado el momento y la oportunidad de negociar un cese bilateral del fuego. ¿Están las FARC en condiciones de aprovechar esta circunstancia para obtener algo? Yo creo que es insostenible esa postura y el gobierno no puede acceder a ello porque definitivamente el mensaje que se le mandaría al país es: está debilitado. Cada vez que secuestren un general o un alto oficial, entonces la FARC le impone el ritmo de la negociación que quiera al gobierno. Eso no puede ser así. Por eso me pareció tan desencaminada esa apreciación de la FARC, en el sentido de decir que esta era la oportunidad de replantear la forma de discutir el cese al fuego. Tanto como la declaración que más o menos en sentido parecido dio el Procurador General de la Nación, que él no se resigna a que él es solamente procurador y no copresidente, porque el procurador también salió y dio una declaración más o menos en el mismo sentido. Esta es la oportunidad para que el gobierno replantee unos temas en la mesa de negociación. La mesa de negociación tiene una dinámica, ya tiene 2 años y se han aprobado 3 puntos muy importantes. Ahí estaban dadas las bases. Claro, estamos negociando en la mitad del conflicto, pero yo creo que ahora salirnos de ese esquema para discutir si vamos a decretar un cese al fuego bilateral, para que las FARC además alivien la penuria en la que deben estar, porque mi interpretación de esta actitud de las FARC es que ellos realmente están en una situación de debilitamiento militar. Por primera vez los advierto que están hablando ellos muy insistentemente del tema del cese del fuego bilateral, que por supuesto a ellos les conviene. Ahora, políticamente, ¿usted se imagina que el gobierno llegara a aceptar esa posibilidad? Bueno, mejor dicho, si es que aquí la ultraderecha colombiana está furiosa con el hecho de que el presidente esté conversando con la FARC, ¿se imagina a la hora que llegara a abrirse la posibilidad de un cese al fuego lo que saldrían a decir los uribistas, la gente del procurador, toda esa gente de la más recalcitrante ultraderecha, que el país se lo habrían entregado a las FARC? Y eso políticamente no puede suceder. Doctor Víctor G., ¿no sirvió la desmilitarización o el despeje, como se le quiera llamar? ¿No ha servido, digamos, dialogar en medio del conflicto? ¿Cuál es el camino entonces? A ver, yo creo que el cese al fuego bilateral, desde el punto de vista de la institucionalidad fuerte, no conviene. Cuando a mí me tocó el Caguán, eran unas circunstancias distintas. Había 3.600 secuestrados, había 500 soldados y policías en manos de la guerrilla después de las operaciones de Patascuelas del ICES El Villar. Habían 202 municipios sin presencia de fuerza pública. La situación económica del país no era buena. Estábamos realmente débiles. Y aún así no pactamos ese al fuego, porque consideramos que no podíamos, iniciando un proceso, digamos que cerrarle las puertas a la acción de las Fuerzas Armadas, sino lo que había era que fortalecer la fuerza pública para que tuvieran la capacidad. ¿Y porque no hay Fuerzas Armadas capaces de aceptar eso? Y que tuvieran la capacidad de ser fuertes para mantener la paz o hacer la guerra. Yo creo que lo que no puede ser, y en eso yo estoy de acuerdo con el gobierno cuando inició el proceso, de que se hiciera sobre la base de no cese al fuego bilateral, para que la fuerza pública pudiera seguir aplicando su acción de defensa del Estado de Derecho contra todo aquel que estuviera fuera del mismo y más alzados en armas. Pero evidentemente si el proceso estuviera avanzado, si el proceso ya estuviera en la fase final de los acuerdos, pues evidentemente habrá un cese al fuego bilateral. Lo que no puede haber es un cese al fuego inicial ni en medio del proceso, porque lo que hace uno es abrir la puerta a que la fuerza pública no pueda actuar y que más bien haya canales de capitalización por parte de los grupos alzados en armas en esa materia. Entonces, el tema está. Yo sí creo que se debe hacer un cese al fuego bilateral para concluir el proceso, pero no en medio del proceso ni forzado por una situación, porque indudablemente entonces estarían ellos ganando una acción en la cual están secuestrando unas personas obteniendo un resultado.
Yo lo que creo es que en este momento ellos deben devolver a la libertad inmediatamente a todas las personas que tienen secuestradas o que ellos llaman retenidos. Para nosotros secuestrados, porque nosotros... Oye, a la luz del derecho internacional son secuestrados. Entonces son secuestrados, hay que devolverlos. Como un gesto de paz para que la opinión pública entienda que realmente están de manera seria buscando una solución del conflicto. Es que aquí no es solamente el problema de la mesa en La Habana, aquí el problema también es de la opinión pública. La opinión pública tiene después también que refrendar o no los acuerdos. Y si la opinión pública no está de acuerdo o pierde la confianza en lo que se está estableciendo, pues seguramente no está de acuerdo con la aprobación de los mismos. Las FARC han dicho en La Habana, nosotros no tenemos, digamos, margen de negociación acá sobre esto, el gobierno tendrá que negociarlo con los que están haciendo la guerra. ¿Es eso aceptable? No, eso es absolutamente inaceptable y parece mentiroso, porque fíjese que por primera vez, y Víctor G., que los conoce tanto, debió haberlo advertido, siempre una razón con las FARC se demora muchísimo tiempo en llegar y muchísimo tiempo ellos en responder. Y hoy en simultáneo, mientras se hablaba en La Habana, ellos estaban respondiendo y dijeron que evidentemente los tenían allá. Y entonces eso además contradice lo que se ha visto allá en La Habana, porque allá han ido toda una cantidad de jefes guerrilleros, está inclusive el comandante del Frente 34 de las FARC, y entonces, ¿cómo así que ellos allá no tienen el poder frente a este grupo de darle una orden? Eso sería obviamente terrible, porque eso significaría entonces que para poder negociar inclusive no la liberación del general y de las personas que tienen secuestradas, sino con ese grupo el 34 tendrían que ir a negociar todos con ellos allá, porque si los de La Habana no tienen poder sobre ellos, entonces ¿quién tiene poder sobre ellos? ¿Pero es un lavado de manos o qué? ¿Cómo se lee? No, yo lo que entiendo es que la FARC va a aprovechar esta situación para dilatar, para reacomodarse, ¿no? Por supuesto, todo esto va de medro del proceso de paz, que ojalá termine salvándose. Hoy la gente del país está irritado de oír a Catatumbo dando la declaración que dio, de oír este comunicado, pero la gente empieza a evolucionar y empieza como a ir aproximándose a que un buen día de estos esta gente termine liberando a esta gente, como yo espero que ocurra, ¿no? Doctor Víctor G., en el gobierno de Andrés Pastrana, un secuestro como este, pero a bordo de un avión, de un senador, no de un general, dio al traste con el proceso y digamos fue la gota que rebasó la copa para que el gobierno dijera no más. ¿Qué diferencia ese secuestro y ese hecho con el de hoy, que es igualmente grave? Es un general, nunca había habido alguien de tanto rango. ¿Por qué hoy en general en el país no se oyen voces pidiendo que se acabe el proceso, sino como pidiendo un compás de espera? Yo creo que el país tiene la ilusión de acabar 50 años de guerra. El país tiene la ilusión de que las nuevas generaciones no vivan lo que nosotros vivimos, que fue, nosotros somos de la generación del conflicto, sino que tengamos nuestros hijos y nuestros nietos la posibilidad de desplazarse libremente por todo el territorio nacional, no lo que le ocurrió a este general, que fue a un sitio de civil dentro de la jurisdicción de él y lo secuestraron, para poner ese ejemplo. En el caso de los años 98 al 2002, yo creo que lo que llenó la copa fue un hecho sucesivo. Es que no fue un secuestro, fueron varios, fue la Chiva Cortés, fueron y hubo soldados y el guerrillero que se escondió allá después de delinquir. Inclusive ahí se mostró cómo en ese momento la guerrilla se estaba descomponiendo. Acordemos que un guerrillero se voló con una cantidad de millones de dólares de allá y aterrizó en Catán. Es decir, fue la sumatoria de una serie de hechos, más también, y en eso políticamente hay que observarlo, un gobierno que estaba terminando y no podía terminar el gobierno entregando un país en llamas. Es decir, todo eso hay que analizarlo. Entonces yo, volviendo al hoy, diríamos que yo creo que el país reprocha los secuestros que ha habido, no solamente del general, sino del soldado, de las doctoras y los que ha existido. Yo escuchaba hoy en la radio cómo personas llamaban a decir, no, yo tengo un secuestrado en tal parte, tengo un secuestrado en tal otro, entonces hay que liberarlos. Segundo, yo sí creo que hay que
tomar una actitud fuerte en la suspensión, fijar unas reglas del juego y decir, hombre, el país no puede aguantarse más, ni el país ni la comunidad internacional, que en la búsqueda de la terminación del conflicto haya hechos de guerra y no de paz. Y en tercer lugar, decirles sobre el cese al fuego bilateral. Eso se va a dar en el momento en que se llegue a acuerdo de la agenda, no antes de que se llegue. Indudablemente, cuando se llegue a un acuerdo y cuando se esté buscando un instrumento jurídico para validar, yo creo que ahí es accesible llegar a un cese al fuego bilateral. Por ahora sería muy bueno para rescatar la credibilidad de la opinión pública que la guerrilla le dijera más bien al país: hemos resuelto liberar a todas las personas que tenemos y además vamos a declarar una tregua que permita oxigenar el proceso, porque de lo contrario, en vez de fortalecerse, se está debilitando, y eso es un poco lo que hoy estamos observando. ¿Qué implicaciones puede tener este traspié, el más grande que ha sufrido el proceso en 2 años? Vamos a hablar de eso al regresar de este corte. Estamos en la última parte de nuestro programa. Quiero pedirle a ustedes su posición frente a lo que se debería hacer de aquí en adelante. ¿Va a continuar el proceso? ¿Se va a morir aquí? ¿Cuál es su percepción? Yo soy optimista en creer que rápidamente surja una solución de la libertad de las personas que hoy tiene la guerrilla, que soy optimista en creer en que ellos tienen que tomar conciencia que hay que producir hechos de paz y no tantos de guerra, porque si no se va quitando la fuerza de la opinión pública al respaldo del proceso. Y por supuesto, en materia que estamos discutiendo, que es la noticia de hoy, la del general, pues nos falta mucha información. Digamos que a uno no le cierra la noticia de que el general, que es la máxima autoridad en el manejo, digamos, militar de la zona, que es especializado en la lucha contra las guerrillas, se haya ido en una canoa o en una lancha acompañada de una abogada y de un sargento, desarmados y de civil, a un sitio donde evidentemente era, digamos que eso no le cierra a uno, pero eso es motivo de investigación. Yo personalmente, por los medios de comunicación, he tenido una gran opinión, tanto del general por lo que se ha dicho, como de su señora, una señora que veo que lo respalda, solidaria, transparente, pero lógicamente en los hechos concretos, ahí se cometió un error que ha dado papaya a que estemos en la crisis que se está viviendo. Preguntas por resolver que seguramente iremos respondiendo en los próximos días sobre el papel del general y por qué estaba ahí. Pero usted es optimista con respecto al futuro del proceso de paz. ¿Qué viene? Mire, yo sí creo que hay que ser optimista, porque es que el pesimismo en esta situación, ¿a qué conduce? A que se restablezca la guerra, a que un grupo de la ultraderecha en Colombia, que le está jugando desde hace años a la guerra, al negocio de la guerra, encuentre un motivo político para que en las próximas elecciones le venda ese discurso a los electores y termine entonces otra vez volviéndose verdad de que aquí hay que elegir solamente aquellas personas que pregonan la guerra. Y yo creo que por eso es que hay que ser optimista, porque otra manera es mantener este estado de guerra. Déjeme decir una cosa frente al general. A mí me da la impresión, por las noticias que yo he oído, que ese general fue fruto de una celada. Alguien lo vendió, lo echó allá, o fue pues una cosa tan fortuita que ni él mismo lo pensó. Yo no creo que haya sido realmente una ligereza de él. Él confió en que podía ir tranquilamente allá y lo hizo además con otras personas que se expuso la abogada esta. Pero yo creo que hay que mirar eso con una lente más benévola, porque obviamente ese general está pasando una situación terrible. Su mujer, coincido con lo que dice Víctor G. frente a la señora de él, que esta mañana la oímos en una declaración, pero yo le digo, la única opción que tiene Colombia es la de, a la fuerza, si se quiere, hay que ser optimista. El pesimismo es la destrucción, el pesimismo es la guerra, el pesimismo es otra vez que vuelvan los que estuvieron 8 años en el poder vendiéndole la quimera al país de la seguridad democrática, y es lo mismo de siempre. Ahí tenemos que fortalecer esta democracia y la única cosa es la paz, solamente, y a eso le estamos jugando muchas personas.
No, pues ojalá con el pedido y la esperanza de que regresen pronto los secuestrados sanos y salvos, terminamos polos opuestos por hoy. Gracias a nuestros televidentes, a nuestros invitados por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @poloscaracol. Polos Opuestos estará de nuevo la próxima semana. Hasta entonces.